Yo antes de cualquier negociación me junto con el cliente y me preocupo de entender el negocio, el problema y agotarlo. Estudia bien el tema. Sé empático. No trates de ganarlas todas. O sea, el ego en algunas negociaciones juega un papel muy importante. Todos tenemos ego, pero pretender hacer del proceso de negociación una instancia donde uno hace primar su ego, yo creo que es una torpeza. ¿Cómo llegas a representar a Chile en la Haya? Yo estaba ya de embajador de Chile en Estados Unidos y el presidente me llama para pedirme que asumiera esa responsabilidad sin dejar mi responsabilidad como embajador. ¿Cómo los estadounidenses miran a Chile? Chile es un país chico, o sea, nos representamos menos del 1% del PIB mundial. Te vamos a ver en un próximo gobierno eventualmente tomando posiciones de liderazgo, sobre todo representando a Chile. Mira, Primero queremos conocer tu historia, ver el lado humano y ver todo ese potencial y ese talento, todo el background que tenías en lo que es la negociación. Porque has negociado desde, te presentaste en nombre de Chile, has llevado la bandera de nuestro país en la negociación internacional, has representado empresas privadas súper grandes en negociaciones y también te ha tocado negociar dentro de un gobierno. Entonces, yo creo que eres voz autorizada para hablar de la negociación, el arte de la negociación, porque es un arte, ¿no? es un arte, porque es una disciplina. Disciplina. Disciplina, sí, porque no es pura intuición, no es simplemente entregarse a lo que uno siente, sino que yo creo que hay ciertas claves. Pero en esto quiero ser respetuoso porque no estoy para dar recetas generales. Yo puedo decir lo que a mí me ha funcionado, ¿ya? Porque de repente veo que hay mucha gente que cree que ya tiene la Biblia, ¿no es cierto?, respecto de cómo proceder en distintas materias. Yo soy más cauto, la edad ayuda, pero digo cosas que a mí me han funcionado. Diría que quizás la fundamental, y parto por esa, es entender muy bien los temas, estudiarlos. O sea, creer que la negociación está simplemente entregada, que uno llega y tiene ciertas destrezas, ¿no es cierto?, en cómo interactúa con la otra parte, es dejar fuera lo que yo creo que es fundamental. Yo antes de cualquier negociación me junto con el cliente y me preocupo de entender de verdad el negocio, el problema y agotarlo, de manera que, ¿no es cierto?, pueda yo aportarle respecto a cuáles alternativas pueden surgir durante la negociación, no quede entregado solamente a un libreto, ¿no es cierto?, sino que pueda de alguna manera moverme durante el proceso, y creo que te da una superioridad muy importante, ¿no es cierto?, enfrentarse a alguien cuando uno de verdad conoce la matriz del problema, conoce la matriz del negocio, y no simplemente se limita a ser un mensajero de una propuesta. ¿Y la habilidad blanda? También, como en todas las cosas, o sea, tener empatía y habilidad blanda también para ponerse en los pies del otro, ¿ah? En el sentido de entender cuáles son sus preocupaciones, cuáles son, digamos, cuáles son los ejes que lo están moviendo, no enredar las negociaciones con factores personales, que muchas veces empieza digamos, como las compraventas de auto. Yo me he dado cuenta que las compraventas de auto, cuando uno compra un auto, hay un tema de puro ego involucrado, que voy a pagarle menos que... Y esa cuestión es cuando uno la proyecta en la escala, negociaciones más importantes, pueden jugar malas pasadas. Yo he visto negociaciones que se enredan por factores personales, porque tu interlocutor no se siente suficientemente reconocido o porque lo pasas a llevar inadvertida o advertidamente, y esa cuestión de alguna manera contamina el proceso y es de alguna manera perjudicar el proceso, o sea, la disciplina de la negociación. O sea, el ego en algunas negociaciones juega un papel muy importante. Hay que tratar, según tu recomendación, dejarlo de lado, pero es algo que uno tiene que reconocer, que la otra persona tiene un ego y hay que lograr entender cómo se enfrenta esa persona al ego y efectivamente con quizá una postura avasalladora se podría sentir menos y eso genera un rechazo y a la defensiva o al revés. ¿Cómo se maneja eso? Todos tenemos ego, es una constatación obvia, pero pretender hacer del proceso de negociación una instancia donde uno hace primar su ego, yo creo que es una torpeza, ¿no es cierto? O sea, pongámonos de acuerdo, ¿en qué Tipo estás? competencia, fatal. Claro, ¿en qué estás? ¿Tratando de obtener un buen resultado del proceso o validarte y ser reconocido y imponerte sobre el otro? Yo creo que son dos cosas que no van de la mano. De hecho, no solamente nos acompañan, sino que se hacen fuego. ¿Te fijas? El ego debería quedar de alguna manera completamente guardado en el proceso de negociación. Entonces, y yo he visto, te insisto, errores importantes producto de eso, de que uno va a demostrar. Y te agrego algo, insisto, con la humildad es lo que me ha funcionado a mí. No tengo receta, esto no es el manual de negociación, pero también en la negociación yo he aprendido,
con millas en el cuerpo que no hay que pretender ganar los partidos 6-0. Esa persona que va y cree que un buen negociador es aquel que ve debilidad en el otro y trata de alguna manera ponerle una situación en que captura todo el valor, digamos, para sí y deja todo este lado de la mesa, esas negociaciones, en mi experiencia, al final son súper precarios, son de resultados súper precarios. Ni qué decir cuando tú estás en una relación relativamente continua, que no es de solamente una vez. Esa cuestión va a generar una herida que va a tener consecuencias y es una negociación que, en mi experiencia, va a tender a volver a la mesa, de una u otra forma, Vuelve. porque Mira, no genera equilibrios permanentes. qué interesante porque, bueno, al final, cuando uno hace negocio, es más o menos la misma figura. Así que nosotros hacemos negocio y yo te trato de sacar el último peso y tomo una posición abusiva, ese negocio va a durar en el corto plazo. Imposible que eso permanezca en el largo Sí, plazo, porque tú, después de no unos perdura. días, te vas a dar cuenta que yo te estafé o que yo saqué más de la cuenta. Y eso va a generar un quiebre en la relación que no va a seguir que el negocio avance. Pero en la medida que tú veas que ganas y que yo gano, ahí efectivamente se puede trazar una visión un poquito más de largo plazo. Me gusta. Ahora estamos hablando con un negociador de grandes ligas. Así es. ¿Qué nos ha tocado? Yo la última negociación sí compré un zapallo, ¿no?, en el supermercado. Acá estamos hablando de negociaciones peso pesado. En el mundo privado estuviste en la Polar, representando a alguien bien importante. Como gobierno estuviste en La Haya, con Bolivia, representando Chile contra Bolivia, en La Haya. Y en el gobierno te tocó también estar liderando negociaciones tanto en lo que es educación como en justicia. Si tuviéramos que describir de esas, no digamos batallas, pero negociaciones más icónicas en los tres mundos que te ha tocado ver, ¿cuál sería el que Fue la más tú- dura. la más dura, la que se te viene a la mente? Mira, voy a agregar una, A porque ver. me deja harta experiencia, pero no la voy a poner con la más dura, pero sí me interesa tocarla. Me tocó también negociar como embajador de Chile en Estados Unidos el tema del visa waiver, que eso fue una experiencia alucinante. ¿Ya? Estamos a punto de perderla, creo. Eh, riesgos hay, ¿no es cierto? Riesgos. Pero me tocó esa experiencia que para tocarla en algunas dimensiones, pero la negociación más dura, yo te diría que fue, si se puede llamar negociación, lo que se dio en el primer, yo fui ministro de Educación, primero Justicia, pero después de Educación en el gobierno de Piñera 1. Y me toca asumir cuando ya estaba muy convulsionado el ambiente con los estudiantes. Y ahí vi un proceso de negociación, podemos llamarlo así, porque tenía que conversar con los dirigentes estudiantiles. Jackson, no me tocó tanto con el actual presidente, pero sí estaba Camila Vallejo y Giorgio Jackson como figuras emblemáticas, ¿no es cierto? Había estado antes que yo Joaquín Lavín y a mí me toca asumir cuando ya el asunto estaba muy convulsionado y el presidente me pide que salte de una cartera a la otra. Bueno, todo este larga introducción para decir que ahí uno estaba, la gente quería diálogo, quería que se encontraran soluciones, había un gran apoyo por el movimiento estudiantil, pero estábamos enfrascados en una dinámica de negociación donde era imposible moverse por lado y lado. En su momento lo que estaba planteado si ustedes se acuerdan, los dirigentes estudiantiles era gratuidad universal. Sí. Eso iba contra la matriz, ¿no es cierto?, de las convicciones del gobierno. Y era una negociación donde era el todo o nada. O tú me das gratuidad, o significa que tú, era la visión de los estudiantes, lo estoy simplificando, etcétera, pero o tú me das gratuidad, o el principio queda comprometido. No me sirve, digamos, que avance en gratuidad para ciertos segmentos o quintiles, sino que si O todo o si nada. hay un alumno acá en este país que tiene que pagar por su educación superior, ¿no es cierto?, no se cumple el principio. Y para nosotros nos parecía terriblemente regresivo que, ¿no es cierto?, los quintiles superiores o los deciles superiores que tienen medios para pagar la universidad se vieran beneficiados por un beneficio que implica quitar recursos en primera infancia, etc. Bueno, vuelvo al tema de la negociación. No había cómo moverse. Yo me acuerdo que habían reuniones en el Ministerio de Educación, gran expectativa, el ministro se junta con los dirigentes estudiantiles, etc. Y eran reuniones en que uno trataba de decir, oye, avancemos en calidad, avancemos en esto otro, pero ellos legítimamente consideraban que no nos estábamos moviendo en lo que de verdad era su objetivo. Entonces eran negociaciones que uno podría definir desde el principio muertas. Muertas. ¿Y la contraparte qué edad tenía? Eran los dirigentes estudiantiles de 20, 22, 24. ¿Estamos hablando de qué año? ¿2013? No, esto fue el 2011. 2011. 2011. 2010, 2011, de 2014 el periodo de Piñera 1, eso. Piñera 1. Piñera Perfecto. 1, insisto, partió el Ministerio de Educación cuando asumimos el gobierno con Joaquín Lavín,
vino todo el periodo de la reconstrucción de los colegios post-terremoto, que fue una épica y una cuestión donde Joaquín la verdad es que lo hizo extraordinario, pero después empieza a generarse el conflicto que partió por la tarjeta estudiantil, el pase de movilización, y fue escalando, escalando, hasta que los estudiantes dijeron, aquí falta, hay una gran deuda, y es instaurar la educación superior gratuita, de manera universal. Y ahí se generó el tema. De las contrapartes que tenías al frente, que eran estos estudiantes que hoy día hemos sabido que algunos han pasado por ministros, han estado en la Cámara, ¿quién era el más bravo de todos? Antes de seguir con este capítulo, te dejo invitadísimo a ver nuestra plataforma somosrentable.com, el primer crowdfunding inmobiliario donde puedes invertir desde los 15 millones de pesos, donde nosotros coinvertimos en cada uno de los proyectos inmobiliarios que hay en la plataforma y donde desarrollamos proyectos propios. Te invitamos a sacarle mayor rentabilidad a tus ahorros a través de nuestra plataforma. Te esperamos en somosrentable.com y seguimos con este capítulo. No diría el más bravo, no iba a usar esos términos. Yo me acuerdo como anécdota nomás, que había uno de los dirigentes que hacía su punto, pero que era de apellido Ancalao, no me atrevo a dar el nombre, ¿no es cierto? Ancalao. Que no sé si incluso la otra vez vi que hay un político ya hoy día, porque esta gente creció, como ustedes han visto, pero que partía la reunión y él pedía la palabra y se empezaba a dirigir a mí en mapudungún. Y mi mapudungún no es tan bueno, digamos, por decirlo de alguna forma. Y esto duraba unos 5 minutos. Bueno, pero él hacía su punto, ¿no es cierto? Más allá de dejarme a mí en el desconcierto total, sobre todo la primera vez, ya la segunda y la tercera sabía lo que iba. Pero él hacía su punto de alguna manera, la interculturalidad, cómo el sistema educativo dejaba de alguna manera invisible. Y tenía, digamos... Pero ¿Lo hacía bien? Lo hacía bien. Encontraba que era efectivo. Lo hacía bien. La primera vez. Ya la tercera no permitía, digamos, diálogo. Avanzar tanto en el diálogo. Pero era una dinámica interesante. Por eso no iría el más bravo, pero lo que sí me acuerdo como entre anecdótico y quizás eficaz como mensaje. Eran estos muchachos con ímpetu que te tocaban esta negociación, que es una de las más duras que tú mencionas, o más compleja. ¿Sentías que también le faltaba experiencia o que era muy visceral por parte de ellos? ¿Sentías que la contraparte en la negociación era una negociación legítima, tenía un espíritu solidario, o había algo más? Mira, yo respeto la legitimidad de las convicciones. Ellos tenían la convicción. Lo que pasa es que uno va aprendiendo con los años, por lo menos lo que he vivido. Esto siempre voy a volver a mí porque no tengo recetas generales, pero que hay que tener cuidado con las convicciones inamovibles. ¿Ah? Yo a lo largo de mi vida me he ido deshaciendo de muchas convicciones porque creo que la duda es muy virtuosa, de uno volver, cuestionarse, ¿no es cierto? Y estar permanentemente sometiendo a juicio, ¿no es cierto?, las cuestiones. Tengo cada día menos convicciones, ahora las que me quedan son bien firmes, pero en general, moverse en cualquier ámbito de la vida, yo creo que con convicciones muy intransables, salvo en temas que sean valóricos profundos, pero digo, de ahí en adelante creo que genera una restricción. Y yo lo que notaba en ello, esa típica convicción de la gente joven, donde creen que la verdad los pasó a buscar, digamos, y de ahí en adelante ya no es una batalla por construir un acuerdo, sino que es una batalla por, de alguna manera, predicar esa verdad. Insisto, ellos lo podrán ver distinto, decir que había un gobierno que era completamente intransigente. Yo entiendo esa dinámica, pero cuesta mucho, sea en un proceso político o en un proceso de negociación, cuando uno se enfrenta a alguien a posiciones muy inamovibles. Porque la negociación en parte, ¿no es cierto?, es estar disponible para abandonar tus posiciones originales de alguna dimensión. A mí me da la impresión que, en general, pensamos en el ideario común que en Chile y en general en las personas hay una apertura al diálogo mayor de la que realmente existe. O sea, eso estoy convencido. Es cosa de lo que trataron de hacer con la Constitución. O sea, me da la impresión que cuando uno se enfrenta en esto, uno viene con ese purismo de buscar el consenso, buscar el diálogo, buscar el encuentro con el otro. Pero cuando uno tiene una contraparte que es soberbia y que después pudimos ver además que había una especie como de superioridad moral, se hace súper difícil. Se hace súper difícil el encontrarse con el otro. O sea, cuando yo voy con una disposición a llegar a un acuerdo contigo, perfecto. Pero si yo voy con una disposición simplemente a ganarte sí o sí,
chuta, es una negociación que efectivamente nace casi muerta. O sea, es muy complejo. Se convierte en una guerra, quizás. Se convierte más bien en una batalla por imponer puntos de vista. Claro. No tiene nada de negociación, es un ejercicio retórico donde cada cual habla esperando convencer al otro entre gente que no se quiere dejar convencer. Es dictatorial, de alguna forma. Por eso creo que está totalmente sobredimensionado el tema de la democracia, porque efectivamente, oye, ¿queremos llegar a un acuerdo o no? Porque con tu posición venía aquí a pasarme por encima, po. O sea, yo diría, déjame ponerlo así, como lo veo. Un proceso de diálogo o negociación donde tú entras con posiciones inamovibles y no estás disponible a dejarte persuadir. Déjame incluso por el cambio. Así tengas posiciones que tú creas inamovibles. Si tú no estás disponible a modificar tu punto de vista en función de lo que el otro te diga, no hay proceso de negociación, no hay proceso de diálogo ahí. ¿No es cierto? No, y aquí suena, yo te voy a contar no negociación, un diálogo que tuvimos aquí con el joven en Paraguay. Estábamos tomando un traguito en Paraguay, haciendo negocio en Paraguay, país que muy próspero, que ahora está con el corredor bioceánico, muy potente, y estamos hablando sobre la verdad. Si la verdad existía o no. ¿Hay verdad o no hay verdad? Yo decía, la verdad, no hay verdad. Es un tema filosófico. El hombre aquí no se dio ni un centímetro. Estuvo incluso alzando la voz en algún momento. No, Así. nunca. Siempre con mucho respeto. Eso. Oye, Siempre con mucho Felipe, respeto. duda, cuando tú negociabas este tema de los estudiantes, este tema de la gratuidad completa, y te iba mal, ¿a quién le ibas a decir me fue mal? No, en este caso no tenía que explicar mucho porque hablando en lógica de negociación tenía muy claro cuál era la posición de mi mandante, en este caso del presidente de la República, y te diría también de las convicciones que nos habían llevado al gobierno. Ya. Nunca fue parte de nuestra agenda, ni lo sería, no lo fue ayer y no lo sería hoy día, impulsar una gratuidad universal. Porque, insisto, darle educación gratuita, ¿no es cierto?, a los que la pueden pagar, implica quitar recursos fundamentales, y es lo que estamos viendo hoy día con varias de las propuestas, a la primera infancia, que es donde más rinde la inversión en educación, a salud, y vamos mencionando distintas prioridades. O sea, es algo que no íbamos a hacer y que nunca haríamos porque de verdad es regresivo. Te entiendo. La segunda negociación, o por lo menos una que nos interesó muchísimo cuando estábamos leyendo tu biografía ahí, cuando nos apoyamos, fue el tema de La Haya. El tema de representar a Chile contra Bolivia, cuando Bolivia quería su salida al mar. Y hay hartas preguntas que tenemos en relación a eso. Su salida soberana al mar, para ser más preciso. ¿Ah? Y yo Porque creo salida tiene. ¿Qué es el punto? ¿Bolivia tiene o no tiene salida al mar? Sí, tiene salida. En virtud del Tratado de 1904, no voy a dar, digamos, las cláusulas, ni mucho menos, pero Chile le concede y se obligó, ¿no es cierto?, producto de las negociaciones que llevaron ese tratado, acceso a Bolivia pleno, con un ferrocarril que pagó Chile, ¿no es cierto?, de La Paz a Arica, sin cobro de ningún tipo de tarifa, ni mucho menos, con almacenes portuarios bolivianos, etcétera. O sea, si se trata de discriminar del punto de vista físico o logístico, Bolivia tiene puertos y tiene acceso completamente. No es soberano, Es nuestro. es nuestro, es territorio nuestro. Pero sí tiene salida al mar. Pero tiene completa salida al mar. Para comercializar, Para comercializar, importar, exportar sus productos y, insisto, sin tarifa. No es que su salida al mar sea a través de puertos chilenos, pero de alguna manera sujetándose a los tributos que tenga que pagarle, en este caso al Estado huésped. No es así. Bolivia opera fijando autónomamente cuáles son las tarifas que van a pagar las importaciones y las exportaciones bolivianas sin que Chile tenga ninguna injerencia en esa materia. O sea, actualmente todo el comercio exterior de Bolivia lo podría estar haciendo, o sea, lo hace por, obviamente, aéreo, pero también por mar sin ningún problema. Sin ningún problema. No hay ninguna limitación ni restricción. De repente Bolivia reclama porque se produce un huelga, ¿no es cierto?, en los puertos chilenos, por los sindicatos portuarios, lo que fuera. Bueno, eso lo sufrimos también los chilenos. ¿Te fijas? Es cierto que ellos están concentrados en una zona donde está la cuestión, pero esos son parte de los riesgos ya no geopolíticos, sino que los riesgos que enfrenta cualquier economía y cualquier sector industrial. Felipe, ¿cómo llegas a representar a Chile en La Haya? Bolivia presenta o anuncia que va a presentar su demanda, presenta su solicitud ante la Corte Internacional de Justicia, que está en La Haya. Yo estaba allá de embajador de Chile en Estados Unidos y el presidente me llama para pedirme que asumiera esa responsabilidad sin dejar mi responsabilidad como embajador. ¿Fue doble? Durante algún tiempo yo tuve los dos roles. ¿Tú dijiste al tiro que sí? No la dudé, no, para nada. Era una
Sí, o sea, ni siquiera fue que lo encontraba fascinante desde el punto de vista jurídico, pero eso que iba muy después. Defender a tu país, o sea, qué honor más grande uno puede pensar en la vida y qué responsabilidad más relevante, como, o sea, no existía la posibilidad de negarse, salvo que yo hubiera dicho, mira, no estoy en condiciones de hacerlo, pero creía que podía hacerlo. ¿Cuál es la importancia, más allá es que la parte jurídica, pero cuál es la importancia para ti personalmente defender esa soberanía chilena? ¿Qué es lo que qué es lo que te mueve? Entiendo que hay un movimiento intelectual de representar a Chile desde el punto de vista jurídico, pero a ti personalmente, ¿qué es lo que te movió en ese minuto? Toda la razón, porque fue antes que lo jurídico, o sea, hay una larga tradición, ¿no? Cuando uno ve, ¿no es cierto?, lo que es la defensa de la soberanía de un país, y particularmente en el caso de Chile, que la vivimos con mucha fuerza, tú te conectas con una tradición histórica donde han habido guerras, muertos, sacrificios sumamente importantes, pérdidas de territorio relevantes, ¿no es cierto? En donde defender la integridad territorial de un país es como, dentro de las cosas como republicanas, no religiosas, es de lo más sagrado a lo cual uno puede pensar. O sea, en el ámbito del derecho internacional, si tú me dices cuál es el número uno, qué es lo que está en el altar de cualquier discusión, primero es soberanía territorial. De ahí en adelante siguen las otras cosas. Y qué increíble eso, porque efectivamente hubo chilenos que dieron su vida Exacto. por esa tierra. Porque alguien podría decir, desde un punto de vista quizás ignorante o a la ligera, oye, pero ¿por qué no le dan un pedacito de tierra? Pero efectivamente hubo personas que sacrificaron su vida. Por lograr ese hito. Sí, si yo pregunto hoy en día, oye, ¿tú darías tu vida por un pedazo de arriba en el norte? No sé cuántos dirían que sí. Entonces, creo que eso es bien destacable de decirlo. Y una de las cosas que te movió a ti. Claro, o sea, hay una continuidad histórica, lo que tú dices. Yo soy malo para remontarme a los antepasados, con andar, digamos, vestido con ropa, aunque sea de los propios parientes, pero sí me pesaba también, digamos. Yo provengo, soy descendiente del general Bulnes, que peleó guerras, Hay, digamos. hay un, hay un libro famoso. Sí, o sea, él lideró, fue después presidente de la República, pero lideró la guerra contra la Confederación Mm, Perú-Boliviana, ¿no es sí. cierto? Me gusta mucho la historia, conozco bien la guerra del Pacífico, más allá que ahí hay algunos parientes, pero no tan involucrados, y tú ves lo que fue el sacrificio de distintos chilenos, ¿cierto?, por defender la integridad territorial. Entonces, hoy día, como me dijo un gran abogado internacionalista, hoy día estas discusiones, estos juicios en la Corte Internacional de Justicia, cuando tratan de territorio, son el sustituto de lo que fue antes la guerra. Mm. Por lo tanto, uno los vive, no entendiendo que está en una guerra, obviamente, pero los vive con la intensidad de que estás defendiendo algo que es esencial para el país y que antes incluso se defendía a costa de la vida de miles de compatriotas. O sea, es una responsabilidad súper fuerte. ¿Y estuvimos a punto de perder contra Bolivia en algún minuto? Es que los juicios de esta característica no es que no es que se estén a punto de perder o no, porque eso significaría que uno conoció un fallo que venía mal y después cambió. No, yo creo que nunca estuvimos a punto de perder, pero siempre una discusión con un tribunal que tiene una cierta composición política, como la Corte Internacional, que está integrada por 13 jueces designados por las Naciones Unidas, pueden haber factores geopolíticos que te enreden. Nosotros teníamos mucha convicción en nuestra posición jurídica, pero hay riesgo. Entonces lo tomamos con la mayor responsabilidad, Nunca porque dando por sentado el triunfo. jamás, y ese es el enemigo cualquier, o sea, cualquier abogado te lo diría, digamos, en cualquier proceso, la confianza de la madre de todos los problemas. Y en ese sentido, la contraparte boliviana era robusta desde el punto de vista jurídico. Y jurídico y también a nivel de equipo, tú veías contrapartes que eran efectivamente buenos abogados o muy buenos abogados. Sí, mira, en estas discusiones en la Corte Internacional de Justicia hay como una especie de club de los mejores abogados del mundo Ya. dedicado al derecho internacional, y cada país que concurra allá normalmente, más allá de apoyarse con sus fuerzas locales, sus talentos locales, acude esencialmente a miembros de este club. Bolivia hizo lo propio, Chile también tenía muy buenos abogados, pero estábamos enfrentados a muy buenos equipos desde el punto de vista jurídico, gente inteligente, y lo que tenía la complicación del caso boliviano para Chile es que el reclamo de Bolivia era emocionalmente mucho más atractivo que el nuestro. Mm. Nuestra defensa era respeto a los tratados. En el caso de Bolivia, su narrativa era
necesitamos recuperar nuestro acceso al mar, nuestro acceso soberano al mar. Es más Somos un país, romántico, es mucho por más, supuesto, si tú es me una dices, bandera mucho más. si tú haces competir desde el punto de vista emocional, digamos, cuál el relato de Chile, pero es el que teníamos, respeto a los tratados o versus Bolivia, somos un país enclaustrado, queremos tener acceso al mar como lo tuvimos en algún momento, obviamente que competíamos a nivel de narrativa con algo que era menos sexy. Y en ese sentido, tu participación o tu mayor aporte ¿es político o es más bien jurídico, 100% jurídico? Porque, claro, los equipos me imagino que están compuestos por abogados de mucho renombre y muy inteligentes, pero también hay una esfera que uno va subiendo y que es media política. Entonces tú tienes que tener la relación con la prensa, obviamente con el presidente de ese entonces. Entonces, ¿cuál fue tu mayor aporte, dirías tú, jurídico o político? Yo te diría que, déjame describir el cargo. El cargo de la gente de Chile o de cualquier país frente a estas discusiones es precisamente abarcar una mirada integral. Preocuparse de lo jurídico, obviamente, pero también de lo político. Y tu éxito no está medido en cómo manejas todas estas variables, las integras, de manera de generar una posición sólida a los distintos flancos que tú estás enfrentando. Y lo político no lo puedes, de alguna manera, obviar, sería miope. O sea, un tinterillo legal, experto en normas, pero que no entiende el contexto, ¿no es cierto?, de lo que se está discutiendo y en el ámbito en que se está dando esa discusión, está tuerto. Esto como pregunta, pero que me nace de preguntar, dado que me gusta el tema del negocio, o no más que del negocio, el tema de las lucas. ¿El que pierde el juicio paga las costas? En general es así, pero no me acuerdo en este caso, fíjate, si hubo condena en contra. ¿Bolivia habrá pagado las costas de Chile? Porque si no, estaríamos... Todo el mundo estaría dándole y nosotros Deben tenemos ser que... procesos caros a todo esto. Carísimo. Carísimo. Nunca se me había pasado por la cabeza hasta que lo dijiste ¿Cuánto tú. cuesta un abogado que nos representó, por ejemplo? Uno bueno, ¿lo elegiste tú o quién lo elige? Yo elegí parte del equipo, como veníamos justo del juicio con Perú, y había parte del equipo y lo mantuvimos alguno de ellos, y yo fui eligiendo a otros más. ¿Te negocia a ti Sí. Y tú tenés que... Es bastante estándar lo que cobran, ¿no? O sea, ya no, lo sabías. claro, yo sabía, no me sorprendí, no es que estuviéramos lidiando por primera vez, son más o menos honorarios relativamente parecidos, porque insisto, es un club de unos cuantos abogados que se dedican a estas materias, entonces no hay mayores sorpresas, pero sí es caro. ¿Cuánto? Que yo no sé si tengo restricciones. No, digamos. no tienes ni una, Felipe. Estoy hablando de las finanzas del Oye, esto Estado. no es televisión. Esto Oye, qué es un lata. podcast. Esto es un podcast. Es la única restricción que he puesto hasta el momento. Pero No. son finanzas del Estado. Son finanzas. Pero en orden de magnitud, ¿O cuánto le salió al Estado de Chile el juicio Sí. como concepto general? Genuinamente no me acuerdo en este minuto, pero Ya. en su momento salió publicado la cifra y pueden haber sido del orden de, estoy hablando no el de Chile-Perú, sino el de Chile-Bolivia, pero le puede haber salido más de 10 millones de dólares, digamos. 10 millones de dólares Sí. el juicio contra Bolivia. No me den el No. número por cierto, estoy hablando rango No, de magnitud, pero pero son- son varios millones de dólares. Sí. No. Ya. No por sueldo que le pagaron a esta Lo gente. entiendo. ¿Cuánto? 11.200 millones de dólares. No, de peso. Me imagino, no. Bueno, que O 11.000. 11,2, Sí, pero no. sí. Si fueran Pueden ser 11.200. No, estamos sonados. No, 11 11 mil millones de dólares sería una locura. Sí. Pero son 11 millones de dólares. Sí, son Por hoy eso, en día. Son Hoy en unos día 11, 12 millones de dólares. en ese Por entonces. por eso tenía el rango, ya. digamos, pero no es porque los abogados extranjeros y también hay peritaje y hay No, firmas. y hay que pagar los hoteles, hay que pagar los traslados, hay que pagar la seguridad, o sea, Nosotros también contratamos una agencia de comunicaciones en Londres que nos ayudara a lidiar con el tema del riesgo político, las sensibilidades del caso. Se van sumando, ¿no es cierto? Oh, qué potente. Sí. Ahora, tenemos aquí al frente un agente, que esto es algo muy bonito. Por eso yo creo que si a uno le pidieran como abogado representar a Chile, es como ser capitán de la selección chilena. El tema es que está ahí pateando el penal en la final del Mundial y si a Locatelli el penal sale o perdemos un juicio, este agente también tendría la carga constante de haber perdido un juicio representando a Chile. es una responsabilidad. Es tremenda. Y pasa igual que en el fútbol, que todos legítimamente creen saber cómo es la mejor forma de defenderse y opinan. Y son temas técnicos. Sí. Pero ¿por qué no dijeron esto? ¿Por qué dijeron esto? Etcétera. Entonces, bueno, pero era parte del desafío. Yo solamente aquí cuento como anécdota. A mí me toca harto alegar en tribunales y yo me dedico harto a la negociación, que es lo que estamos hablando, pero me toca también alegar en tribunales, la Corte Suprema, algunas veces en el Tribunal Constitucional.
Tribunal de Libre Competencia, que son como hartos jueces. Pero aquí, yo me acuerdo cuando me tocó abrir los alegatos por Chile frente a la Corte Internacional en el Palacio de la Haya, que es impactante, con una especie de vitro atrás, etcétera. Tengo una foto en mi oficina para que nunca se me olvide. Me saltaba el corazón. Porque además era en inglés, ¿no es cierto? Yo decía, aquí no me puedo equivocar en un milímetro por convicción, por persuasión, por dignidad nacional, etcétera. Y ha sido un alegato que me va a quedar grabado y yo creo que lo puedo recorrer una y Pero, otra vez, digamos, en mi vida porque se me quedó grabado a fuego. Pero sí me acuerdo diciendo cuando iba a La partir, adrenalina. me paro, estoy en el podio mirando a estos 15 jueces, digamos, diciendo, estoy hablando por Chile. Yo sé que le pongo a lo mejor No, demasiado épica. protagonismo, o sea, o demasiada épica, pero así lo sentí, así lo viví. Me gustaría increíble. escuchar cómo comenzaba en inglés ese alegato, pero no. No, pero tiene un buen inglés, Como el Felipe. nuestro, ¿Ah? probablemente. Como el tuyo. No, sí, sí, El tuyo es muy británico. es A todo muy esto. británico. Yo no Oye, pasé por Harvard, eso sí. Aquí no tenemos. sé. Nuestro agente pasó por Harvard. ¿Por dónde Oye, pasamos nosotros? No vamos a. bueno, no vamos a hablar de eso. Otro capítulo. Oye, Felipe, ¿y alguna anécdota de la Haya? Porque desde el punto de vista, la gente que es común y corriente como nosotros, que vemos estos procesos, uno se imagina formalidades, uno se imagina que está todo muy bien pensado, uno no se imagina que está siempre hasta el último minuto haciendo las cosas, no por estar atrasado, sino porque, oye, hasta el último minuto estas cosas se definen. Entonces, ¿qué anécdotas te queda así como entretenida de la Haya? Algo que, Que no se vio en que no televisión. se vio, pero que la gente se imagina otra cosa. Uno de afuera se imagina que es todo mucho más O sea, como ceremonial. Sí. ceremonial, es todo mucho más ordenado, Usan, todo... usan, usan. Los abogados que alegan se visten de la forma en que se visten frente a sus cortes de sus países de origen. Entonces los ingleses van, ¿no es cierto?, Mm. con sus capas elegantísimos. Los franceses van también con una capa pero roja. Los ingleses son negros y con peluca, literalmente Sí, con con peluca. peluca. Los franceses no usan pelucas, usan unas capas rojas pero con una especie como de piel aquí, como de conejo, bien curioso, digamos, que era divertido. Y cada uno, bueno, en el caso de Chile, como uno alega traje chaqueta y corbata, no opté por disfrazarme de nada, porque habría sido, digamos, completamente exótico. Pero cada uno alega, insisto, según los usos de su país local. Pues, bonito. Y como anécdota, no sé si es tan divertida la que tú decís, pero me acuerdo una cosa, los abogados que uno recluta, ¿no es cierto? Un team de abogados internacionales espectacular. Tú tienes distintas rondas y tú como agente tienes que tomar la decisión de quiénes se repiten en el día, porque parte alegando un día a un país, al otro día tu contraparte, y después tú nuevamente alegas. Pero tienes que definir quiénes van a alegar el tercer día, quiénes hacen como la réplica por tu país. Tienes que pescar a Cristiano Ronaldo desde el punto de vista jurídico, Messi, etcétera, y decirle tú vas y tú no vas. Y todos quieren ir. Todos quieren ir. O sea, Todos quieren incluso jugar, más, pues, todos quieren ir de Todos. titular. todos quieren jugar e incluso pueden entender que uno naturalmente está seleccionando a aquellos que creen que lo hicieron mejor el primer día. Se genera de alguna manera ese sesgo, aun cuando pueden haber otros criterios, que este tema fue más importante y este tema fue el que... Pero igual, esa decisión, yo me acuerdo, teniendo que salimos de los alegatos de Bolivia el segundo día, y yo tenía que definir quiénes iban al día siguiente y también guiar un poquito qué es lo que iban a decir dentro de un ciertos límites, y tener que explicarle a alguno, mira, tú no vas, me acuerdo que fue muy duro y resistido. Pero es que yo encuentro que Irresistido. Que además se debe dar un escenario súper complejo, porque primero son todos brillantes, por lo tanto, Son todos Messi. son todos Messi, todos tienen ego, y entre más brillantes, si es que no sabes manejar el ego, está más alto. Entonces, al final, manejar a un equipo es como ser gerente general y debajo tuyo tengas puros gallos brillantes, puros ex gerentes generales de empresa. Chuta, no debe ser fácil manejar. Y tú liderar eso. ¿Cómo lo absolutamente, manejaste o sea, el equipo en sí? O sea, debe ser complejo. o sea, cuando decía resistencia son normales, es decir, es que yo creo, cada uno trata de hacer el argumento por qué él tendría que ir, ¿te fijas? Pero igual, yo tenía en esa época, no sé, 42 años, no tenía el standing, digamos, de estas grandes vacas sagradas, si hablamos, ¿no es cierto? Pero tenía mucha claridad sobre mi responsabilidad. Entonces, es decir, te oigo los argumentos, pero creemos que la decisión es esta.
Y se generan pequeñas fracturas que se solucionan muy rápido. Yo O creo sea, que la negociación en tu vida ha estado siempre. siempre. Pero eran de fracturas, como digo, y que hay que saber curarlas rápido, porque el equipo tiene que, digamos, seguir andando hacia adelante. Entonces, Era un liderazgo más, el tuyo era un liderazgo más de diálogo, de hacer entender al otro, o en algunos casos, oye, espérate, po, o sea, hay un respeto y bueno, y Felipe dijo El que esto manda, el que manda soy yo. y sacó el tema, porque, o ¿cómo lo abordaste? no, gente muy profesional y que entienden el rol de la gente y respetan el rol de la gente. Ya, Viene definido, uno representa un Estado. Por lo tanto, nunca me sentí sometido a una tensión mayor. Pero yo creo que uno va adaptando el diálogo dependiendo de mm, tu interlocutor. O sea, si estás frente a una persona deliberativa, que muy abierta a razones, ¿no es cierto? Uno se pone en ese modo. Si tú sientes que en su minuto no hay una disposición a razonar, sino que más bien a presionar, entonces tienes que ejercer también un poquito más el concepto de autoridad. Yo creo que no es una fórmula única ya. dependiendo quién tienes al frente. Oye, Felipe, ¿Mm? y cambiémonos de país. Vámonos, un hombre con mucha historia, muchos países donde ha vivido. Estados Unidos, como embajador de Estados Unidos. Partamos con una base. ¿Qué hace un embajador? Yo creo que mucha gente se pregunta, ¿qué Sí. hace un ¿Qué hace, embajador? qué hace un cónsul? Y Pero nuevamente, yo creo que en el subconsciente o en el ideal de las personas dice, oye, se junta con personas, pero lo pasa bien. ¿Qué hace un embajador? ¿Qué es lo que hace un embajador en Estados Unidos? ¿Qué hace el embajador representando al país en Washington, que era donde te tocaba? Sí, yo creo que es muy buena la precisión de la pregunta porque yo puedo decir lo que hace un embajador de Chile en Washington, pero no sé lo que hace, o sea, porque lo que quiero decir es que hay diferencias entre los países, los desafíos, los dilemas, etcétera. Chile tiene una relación estratégica con Estados Unidos, es un socio fundamental en distintas áreas, y lo que hace un embajador es precisamente aceitar la relación, ir explorando espacios, ¿no es cierto?, de fortalecimiento en aquellas áreas que son estratégicas para el país y también lidiando con las tensiones que se producen en esas relaciones bilaterales. Entonces, por ejemplo, cuando yo fui, estaba ya iniciado el proceso, ¿no es cierto?, por el anterior embajador Arturo Fernandois del visa waiver, pero había que concretarlo y había muchos desafíos, digamos, pendientes, lo habían avanzado muy bien, pero había que completar, digamos, coronar esta cuestión, porque si no, ¿Qué tan avanzado estaba? bueno, yo creo que había hecho una buena gestión en instalar el tema, colocarlo arriba de la carpeta, ¿no es cierto?, del Departamento de Estado y de las autoridades nacionales de seguridad de Estados Unidos, pero nos faltaban, digamos, cumplir con ciertos índices, nos faltaba negociar tratados, nos faltaba obtener ciertos compromisos de Chile. Había harta pega por hacer, cuestión que para mí me vino muy bien porque apareció el abogado que había en mí, que me desafía a cualquier cantidad, ir superando obstáculos, llegando a consenso, acuerdos, etcétera, implementar políticas como esa. Me gusta sacar las cosas adelante. Entonces me vino como anillo al dedo. Y fue negociaciones donde, como en todas las cosas en la vida, tuvimos mucha suerte, le pusimos harto empeño, la combinación de factores que tienen que darse para que una cuestión así resultara, y en el plazo de 2 años que yo tenía por delante, al punto que esta cuestión se promulga en el último mes del presidente Piñera. En marzo del 2014 nos dan finalmente, digamos, el visa waiver. Bueno, pero ahí había un campo de acción que a mí me tocó que era bien único, ¿no es cierto? También estaba toda la negociación del TPP. En una época, a mí me tocó con el presidente Obama, ¿eh? En una época que el presidente Obama y los demócratas querían sacar adelante el TPP. Era parte de los objetivos de la política americana. Y Chile cumplía un rol muy fundamental porque era uno de los socios iniciales del TPP. Para Estados Unidos era muy importante que Chile se embarcara y llegara a los consensos que le dieran luz a este acuerdo. Entonces yo tuve un estatus, por suerte, muy privilegiado, donde Chile, que es un país chico y que en el imperio, ¿no es cierto?, en condiciones normales pesa muy poco, tenía en ese minuto una relevancia mucho mayor a lo que pesamos como país, sí, Mm. porque cumplíamos un factor estratégico en esa negociación que le interesaba a Estados Unidos. Entonces también ahí me tocó, yo no estaba a cargo de negociar el TPP, pero sí recibir a los equipos y de alguna manera supervisar el proceso dentro de lo que le corresponde a un embajador, pero también fue una cuestión que me dio una ventana bastante positiva para empujar mi agenda en distintos ámbitos. Estaba el intercambio cultural. En mi época estaba el Chile-California, que son convenios de colaboración, y a mí me tocó implementar el Chile-Massachusetts. Y Al como otro toda lado. la vida es suerte,
el gobernador, digamos, pero para que vean el factor suerte, digamos. Yo conocía algo que era un tipo muy relevante y muy importante, lo había conocido por accidente al gobernador. ¿Por qué? Porque había sido abogado aquí en Chile de la Coca-Cola, me había tocado desarrollar negociaciones bien importantes en los años 90, y después yo un día estaba viendo las noticias y veo a este gobernador que se llama Deval Patrick, que era el fiscal general de Coca-Cola en su momento, que a mí me tocó conocerlo. Me salté esa parte del cuento. Tuve esta negociación que era bien importante para la Coca-Cola por razones estratégicas en su momento. Me invitan a Atlanta a una comida de celebración, digamos, porque este fiscal me quería conocer, porque estaba muy contento, etcétera. Salimos a comer, desarrollé alguna relación de amistad con él, y tiempo después lo veo en la televisión elegido gobernador de Chile, o sea, gobernador de Massachusetts. Entonces llego de embajador y las primeras llamadas que yo recibo es de este gobernador, diciéndome, oye, felicitaciones, qué bueno, etcétera. Y ahí se empezó a generar inmediatamente una relación en donde él nos dio una oficina gratuita en el oficio de la Tremendo. gobernación para que Chile desarrollara el convenio de Chile-Massachusetts, y me apoyó, pero en forma galáctica. O sea, la vida es suerte también. Sí. Bueno, yo tengo Vaya a perder una negociación aquí. No, yo no creo en la suerte, entiendo el concepto, pero más allá de eso, la importancia, Felipe, de las Sí, de relaciones. los vínculos. Y aquí déjenme hacer una defensa corporativa de la política, de la importancia, porque a veces es fácil chaquetear en el sentido amplio a los políticos y uno mete a todo, pero tu función como embajador de Estados Unidos, con tu relación, con tu experiencia en el mundo privado, que es sumamente importante, oye, nos posicionó como país y nos permitió avanzar en algo que quizás otra persona hubiese ido mucho más lento o quizás no hubiese logrado. Entonces, el político, en el sentido amplio, es eso, o sea, es generar estas relaciones, generar relaciones de confianza. En el caso tuyo, dado que te conociste por Coca-Cola, te permitió avanzar infinitamente más rápido, si no, quizás no hubiese salido algún tipo de negociación importante para el país y para todos los chilenos. Mira, coincidencias para el tema del visa waiver también, porque el Chile-Massachusetts, ya lo expliqué, esta coincidencia no es cierto factor, pero el visa waiver, que ustedes me preguntaban cuánto faltaba, yo creo que fue clave por cuestiones que incidieron. El subsecretario de Seguridad Nacional, que era un tipo clave en esta cuestión para que admitieran a Chile. Chile, no había ningún país latinoamericano en ese momento admitió el programa del visa waiver. O sea, a mí me decía, me acuerdo, un analista chileno me dijo, Chile jamás va a entrar antes que Brasil y Brasil no va a entrar de aquí a 30 años. Entonces me pronosticó en una comida, me dijo, olvídate, estás persiguiendo el sueño equivocado. Pero bueno, vuelvo por qué factores de suerte. Este subsecretario, yo lo fui a ver, tú hablabas de Harvard. El tipo también era abogado de Harvard. Y le encantó esas cuestiones, que le encantó que yo fuera de allá, etcétera, y me desarrolló, te estoy hablando de factores que me acuerdo, mucha simpatía por esta comunión que entendía que había entre nosotros. Y se convirtió en un aliado, digamos, muy importante en ayudarme a sacar adelante esta cuestión, producto de esta coincidencia. Después, yo venía a Chile, teníamos que sacar el pasaporte electrónico, teníamos que mostrar que las policías iban a hacer controles, digamos, de custodia, de migraciones, de manera que el pasaporte chileno que iba a tener, digamos, o el chileno que iba a tener acceso a Estados Unidos privilegiado, iban a cuidar bien, ¿no es cierto?, el ingreso a nuestra frontera, la custodia, ¿no es cierto?, los documentos de identidad, la custodia de los documentos de pasaporte, etc. Y yo venía a Chile, como había sido ministro y era amigo, ¿no es cierto?, de los que estaban ocupando los distintos cargos, entonces podía hablar con el ministro del Interior, podía hablar con el ministro de Relaciones Exteriores, tenía una llegada que un embajador en condiciones normales no habría tenido. Y eso era precisamente por mi paso previo como ministro, no por mis condiciones particulares. Entonces logré movilizar y yo pedía, necesitamos una reunión donde estén las policías de investigaciones, carabineros, la gente del registro civil, yo había sido ministro de Justicia, y tenía una capacidad de convocatoria, producto de estas circunstancias, ¿no es cierto?, que me daban un poder para avanzar, que yo creo que de otra manera habría sido imposible. Pero insisto, fueron esas coincidencias. Si yo tuviera que repasar la cantidad de coincidencias que se dieron para sacar esta cuestión adelante, son bien extraordinarias. Pero estoy contigo. Como dice un golfista famoso, mientras más practico, más suerte tengo. Sí, lógico. La suerte, sí, yo entiendo que vamos para allá, digamos. La suerte hay que buscarla, o sea, no llega sentado. Lo que pasa es que cuando una persona, así interpreto yo, Felipe, hablando de la suerte,
marca también un estilo sencillo. Sí, hay una aclaración también de humildad. Hay una declaración de humildad. Sí, Con decir, sí, tuve suerte, no es suerte. No. Él sabe que no es suerte, pero bueno, me gustaría aclarar algo. Teniendo a Felipe aquí al frente, y cuando estamos hablando de la negociación, hablamos de estudiar, hablamos de la empatía, la sencillez que tú muestras y la humildad. Yo no me la esperaba en este capítulo de Somos Rentables. Siempre nos llama sorpresa, Jaime, con... Tremenda sorpresa. Estamos hablando, estuviste en La Haya, eres ministro, estuviste en Harvard, obviamente tenemos al frente una persona que, no sé, de los invitados más importantes que hemos tenido en Somos Rentables, pero también de los más sencillos y más Me humildes. estoy poniendo rojo, pero... No, estoy hablando en serio. Pero sí una cosa que estábamos hablando de la negociación y que me interesa también transmitirla, que en los procesos políticos, por encumbrados que sean y todo el cuento, las dinámicas son esencialmente las mismas que sean en el mundo privado. O sea, a mí me sirvió mucho en mi rol público la experiencia que traía como negociador en el mundo privado, porque al final, lo que estábamos hablando antes, estudia bien el tema, sé empático, entiende la posición del otro, no trates de ganarlas todas. Cuestión que se habla poco, respeta al interlocutor que tiene al frente. A mí me ha tocado procesos de negociación donde algunas personas quieren cambiar, no les gusta el interlocutor y dice yo no me entiendo con esta persona. Error básico, siempre va a tener ese tipo como enemigo, incluso si lo sacan va a seguir negociando él por interpósito a persona y va a ser tu peor enemigo. Bueno, y así una serie de cuestiones respecto al mundo. La distinción, esto es más académico, entre posiciones y intereses, que no es lo mismo. El interés es realmente lo que busca la persona, la posición es la manera en que él se represente que va a obtener ese interés, pero pueden haber distintas formas de alcanzar ese interés. Bueno, en esto, todo eso que yo traía al mundo privado me sirvió muchísimo en Estados Unidos, incluso con los estudiantes para saber, digamos, cómo manejar un proceso que era trancado, cuando me tocaba negociar cuestiones como ministro de Justicia. Entonces, las virtudes del mundo privado, que algunas veces, digamos, son denostadas en el ámbito público, yo creo que juegan un papel, o pueden jugar un papel esencial. Por eso, a mi criterio, es clave que la política vengan del mundo privado. Pues, si no, que si no, efectivamente, tenemos gente que solamente ha estado en el mundo público y no le ha trabajado un peso a nadie, no ha contratado nunca a nadie. Entonces, y son experiencias que son necesarias para el mundo público. Entonces, creo que la combinación es importante. Oye, una anécdota, perdona, que no quiero, digamos, extenderme mucho, pero a raíz de embajador, yo me acuerdo cuando asumí como embajador, decía, ¿qué es lo peor que le puede pasar, digamos, a uno como embajador? La situación más tensa que puede enfrentar de Chile a Estados Unidos. No me imaginaba una guerra, obviamente, pero sí me acordaba del fenómeno del capítulo Las Uvas, envenenadas, ¿se acuerdan? Sí. Y que eso produjo una debacle en Chile. Sí. Bueno, decía que pasara algo, ¿no es cierto?, de las características que queda un gran problema, ¿no es cierto?, con las exportaciones chilenas, o algo de ese ámbito. Estaba en mis últimos meses y me llaman y me dicen, van a parar todas las exportaciones chilenas de arándanos, berries, etc. Yo me acuerdo. Empiezo a preguntar por qué, un ignorante total, digamos. Esta palabra nunca se me olvidaba. Porque fumigan en Chile con bromuro de metilo, mira que no se me olvidó, que es un fumigante que en ciertas concentraciones es un riesgo para la salud, para los operarios y todo el cuento. Le venimos diciendo a Chile hace años que no lo sigue usando. Y la agencia, la EPA, la Agencia Ambiental Americana, dijo, se acabó esto. No entran. Y el arándano era furor en esa época en Chile. Pero imagínate. Sí, era furor. Y yo me acuerdo, digamos, decir, primero, educarme que lo que... ¿Entender? En bromuro de metilo, explíquenme bien, muéstrenme, digamos, cómo lo hacen, etcétera, desde cuándo viene este problema. Empiezo y me vuelvo un experto en 24 horas, experto es un decir, pero un experto en el problema. Y ahí empieza la negociación y yo llamando al ministro de Medio Ambiente de Estados Unidos, hablando a Chile con los exportadores, pidiendo un comité del SAC, digamos, que viniera a Estados Unidos. Y ahí sí que sentí, digamos, que estaba yo en mi salsa, porque como abogado dije, esta cuestión me gusta, negociando y todo el tema, y logramos que nos eximieran a cambio de ciertos compromisos, aquí no hay magia, pero que nos eximieran en un momento en que estábamos paralizados de poder ingresar con los berries a Estados Unidos. Pero ese problema fue porque los productores americanos estaban poniendo rollo. No, en Chile están fumigando. No, pero fue la agencia ambiental que dijo... Pero por presiones de los productores norteamericanos, ¿no? No, era genuinamente... ¿Era genuino? Genuino por porque una preocupación acá se hablaba de que van a sentir la competencia tan fuerte, pero la competencia se chilena supo, en Aranda. Mira, la virtud se supo poco,
¿no es cierto? Pero fue estos eventos, como tú dices, de baja probabilidad, pero de alto impacto. Yo lo vi pasar frente a mis ojos y dije, esta cuestión Va a explotar. va a explotar, ¿no es cierto? Así que fue muy divertido, pero insisto, ahí servía. Yo me acuerdo que fue la gente del SAC, que se portaron increíble, pero le dije, ya, hágame la presentación, que vamos a hacerle mañana, ¿no es cierto?, a los americanos. No, esta cuestión no los va a No es convencer. así. No es así. Ahí aparece el rol del abogado diciendo, mira, esta cuestión tenemos que cambiarla así. Y una cosa que también, porque yo sé el giro del programa, pero de la negociación también otra cosa es sentirse, que yo creo que es súper útil. ¿Ah? Yo no estoy para dar receta, insisto, me ha servido a mí, pero ir relativamente empoderado, tú sentirte con que puedes tomar definiciones en la mesa, ¿no es cierto? Porque hay veces que hay que reaccionar rápido y esas personas que negocian, que no tienen la confianza de su cliente para... Uno tiene que ser inteligente también para saber qué es lo que compromete y cuándo tiene que someter la ratificación. Pero tener un cierto grado de empoderamiento, cosa de jugar las cartas con razonable rapidez, de manera de ir amarrando compromisos graduales o en escala, fue muy importante. Y en ese caso yo sabía cuál era mi mandato, sabía cuáles eran mis bordes, y dentro de esos bordes fuimos amarrando compromisos, digamos, de a poco, de manera que pudimos ir avanzando en una escalera donde los americanos dijeron, aquí vamos en un camino donde Chile va a asumir compromisos de verdad. ¿Cómo los estadounidenses miran a Chile? En el sentido, porque nosotros hemos Piensan que somos un ají. No, que esa es mi pregunta, o para allá va. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, negocio o intentado hacer negocio en Paraguay y en otros lugares. En Estados Unidos. Y en Estados Unidos, de hecho, también. Y, por ejemplo, en Paraguay nos tenían mucho respeto. Sí. Y uno lo sentía, uno llegaba humilde, oye, permiso, pero efectivamente tenía una percepción del chileno, y eso también pasa en Bolivia, yo lo he visto, en Perú, donde efectivamente nos tienen algún nivel de respeto. Un respeto me refiero una relación, Sí. ¿cómo decirlo? Bueno, Admiración, respeto, que hemos hecho bien las Existimos. cosas, existimos. Para el norteamericano, ¿Existimos? ¿existimos? Es harta gente el norteamericano, pero... No, pero a entiendo. No, por eso hago primero, no hay que perderse en las dimensiones. O sea, yo lo que les decía antes, en mi experiencia como embajador de Estados Unidos, yo tuve suerte que habían ciertas palancas, el TPP, ¿no es cierto? O coincidencia de conocer personas, pero Chile es un país chico. O sea, representamos menos del 1% del PIB mundial. Y esa cuestión tiene consecuencias. O sea, no, cuando tú te quieres parar, digamos, tienes que tener conciencia de dónde vienes y quién eres, porque si no, te equivocas en la foto. Dicho eso, para un público más instruido que conoce Chile, creo que tenemos un standing y de alguna manera una posición de un país serio, comprometido con valores como la democracia, el libre comercio. Bueno, hoy día era más importante, digamos, el año 2010 que o el 2012 que hoy día, la valoración de Estados Unidos del libre comercio, pero un país comprometido con valores fundamentales en el eje del desarrollo, en el ámbito de superación de la pobreza, en el alfabetismo, o sea, en una serie de indicadores y en un proceso político que es razonablemente serio, con todo lo que nosotros lo podamos criticar, pero Sí. en Chile tenemos buena marca. Déjame traducir, no somos un país bananero. Por lo pronto, pero más que eso, o sea, tenemos Claro. buena marca, un país que Claro. se destaca, digamos, por su institucionalidad, por la seriedad de su gente, por su comunidad de negocios. O sea, cuando a mí me tocaba, insisto, no estoy hablando de lo que opina en Oregon, ¿no es cierto? Sí. Sí, lógico. Pero comunidades más sofisticadas, la comunidad de negocios, la comunidad política, Chile tiene una muy buena marca. Felipe, en lo que fue la negociación actual para ir a defender los aranceles impuestos por Estados Unidos, hizo un comité, fueron varios expertos. ¿Tu nombre sonó? No que yo sepa. ¿Hubiese sido? Mira, yo soy poco de... si me lo hubieran pedido, sí. Insisto que yo tengo el sentido republicano de que hay cuestiones, ¿no es cierto? De Estado. De Estado. O sea, a mí me nombró agente de Chile ante la Corte Internacional el presidente Piñera, y después me confirmó la presidenta Bachelet. Y trabajé con la misma comodidad en uno y otro gobierno. Y me trataron, digamos, con mucha deferencia, digamos, el gobierno de la presidenta Bachelet, y yo desarrollé una muy buena relación con ella. O sea, yo creo en las cuestiones de Estado y me encanta ver, digamos, que somos capaces... color político. No, y me encanta ver qué pasa, que hay ciertas cosas que son pocas, pero donde somos darnos una continuidad, donde no miramos bandera ni mucho menos, sino que empujamos causa país. Si me hubieran llamado, lo habría ido feliz, pero yo soy poco de echarme de menos. O sea, no creo que el proceso esté incompleto, a la comisión, digamos, le falten patas porque no estoy yo. No, hay mucha gente capaz, y en una discusión arancelaria son temas bastante técnicos donde no sé particularmente... Se hubiese sumado.
si hubiera sumado, si tenía mucho valor agregado que aportar, para ser franco. ¿Te vamos a ver en un próximo gobierno eventualmente tomando posiciones de liderazgo, sobre todo representando a Chile? Mira, nuevamente, yo no soy de echarme de menos. No creo que en un futuro gobierno diría esto. Porque hay mucha gente que se echa de menos genuinamente. ¿Ah? Que dice que, Creo que se están acordando de mí. claro, o sea, que yo encuentro que aquí falta algo. No, Yo. aquí faltó yo. Aquí, Claro. se nota que, No, aquí se nota que faltó yo. faltó yo, porque Claro. esto no están dando como No, deberían dar. esta cuestión está incompleta. No puedo entender, digamos, cómo se le ocurre que y empiezan a hablar casi en tercera persona. No tengo. Falta Felipe aquí. Claro, falta. Claro, exactamente. No me echo de menos. No es algo que estaría buscando, pero siempre lo complemento esta cuestión cuando me lo preguntan de la siguiente manera. Yo no solamente no salí traumatizado de mi paso por el servicio público, sino que al contrario, ha sido por lejos lo más gratificante que he hecho en mi vida. El tener la posibilidad de impactar, ¿no es cierto?, en cuestiones que inciden y que afectan al país, es un privilegio, una sensación de responsabilidad y una motivación. Yo me acuerdo que me despertaba en la mañana para tranquilidad de mis clientes. Yo hoy día me levanto, digamos, con mucha motivación en lo que hago, pero cuando yo me levantaba, hice varias cosas, también tuve mucha suerte, fui ministro de Justicia, Educación, embajador. Yo creo que hay pocas personas que en 4 años o 5 hicieron cosas tan distintas, pero vuelvo al tema. Yo me levantaba con una motivación, digamos, increíble, o sea, empilado, como se dice hoy día, totalmente, porque sentía que estaba construyendo una cuestión que era súper relevante. Y esa gratificación y esa experiencia, diría algunas personas me han dicho, bueno, pero también te habrá ayudado a lo profesional. Sí, puede ser, pero yo tenía una buena carrera antes de... Me ayudó en lo personal, me ayudó en cuanto a satisfacer una inquietud de servicio público que la tenía, en cuanto a aprender de realidades que no conocía, y había muchas, ¿no es cierto?, las cuales estaba completamente ciego. Por lo tanto, a tu pregunta, conectándola, ¿no es cierto?, no me echo de menos, no es algo que estoy buscando, pero no es una cuestión que diga, no, yo nunca más vuelvo al servicio público. Si tuvieses que elegir el próximo... Hagamos ficción. Uh-huh. Te van a elegir te van a proponer en algún cargo en un futuro gobierno. ¿Ya? Te lo van a ofrecer. Puede ser ministro, agente. Tú estás dando como te proponen, digamos. Asumamos que me proponen. Proponen. Hagamos ficción, te proponen. Elige tú el cargo. No. Elígelo tú. No, eso sería muy difícil. Pero elígelo tú. Hay pasado por varios. ¿Embajador nuevamente? No necesariamente. No, yo creo que la experiencia de embajador, yo creo que lo pasé muy bien y fue muy desafiante porque se dieron ciertas situaciones, hitos que conectaron con mis inquietudes y mis intereses, digamos, pero bien podría no ocurrir. O sea, yo no sé si hoy día, yo, estoy hablando por mí, estaría tan entretenido como embajador de Chile en Estados Unidos. Yo creo que hoy día, con Trump, hay que tratar de notarse lo menos posible, ¿no es cierto? O sea, que ni nos vea. Que ni nos vea y no se le ocurra nada respecto a nosotros, digamos. Estoy haciendo la caricatura, pero en realidad, o sea, no me imagino siendo muy proactivo. Mi recomendación sería, no hay que ser muy proactivo porque... Digamos, bueno, o caerle en gracia. O caerle en gracia, como lo hace, sí, como lo hace Milei, que le cae en gracia y de hecho puede ser favorable. Pero para eso hay que ver si tú tienes las características de aquello que le hace gracia a él, digamos. Yo no estoy tan convencido que yo por lo menos sería, digamos, un personaje atractivo para él. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál sería el cargo? No lo tengo. No. Bueno, he aplicado el Ministro silencio. del Interior. He aplicado el silencio muy poco. Hay que recordar que Felipe tiene su lado político, el hombre. ¿Eh? Tiene su lado político. Siempre, ¿Pero fue que yo lo he visto poco político? Es menos político de algunos otros invitados que hemos tenido que efectivamente le sale por los poros. Le salen los repasos contra el gobierno. Porque que es más diplomático, pues, es más diplomático. ¿Diplomático? Sí, pero están hablando como si yo no estuviera acá. Es que hemos tenido unos invitados que le pegan unos repasos. Que siempre repasan. Sí, yo tengo una cuestión yo en política y eso lo hice de verdad. Cuando estaban los ministerios, yo encuentro que esa política de la lógica de enrostrarle al otro lo que se equivocó, de verdad que me motiva muy poco. Yo digo, a ver, ¿en qué avanzamos? ¿Dónde construimos consenso? ¿Dónde podemos empujar? Bueno, lo han dicho varias veces, pero yo creo que si hoy día uno recogiera aquellas cuestiones que forman parte de los consensos políticos de lado y lado y se preocupara esa agenda, podríamos dar un salto cuántico. Si no en todo tenemos diferencias ideológicas insalvables, en varias cuestiones podríamos estar empujando el carro, pero bueno, eso es lo que me motiva a mí en la política, no ir a capturar cuotas de poder, digamos, porque ahora me toca a mí. No. ¿Te das cuenta cómo se gira en torno la conversación completa a una negociación? ¿Qué negociación?
En negociación, En negociación. tenemos que llegar a un acuerdo, si no, ninguno de los dos va a ganar. Oye, Felipe, para ir cerrando el tema de la visa waiver, somos el único país que la tiene, ¿cierto? El único, mira, Argentina la tuvo y Uruguay me parece que Sí, también, pero la tuvo antes del atentado a las Torres, antes del 2001, ya, donde las reglas eran mucho más relajadas. Después eran del más laxas. 2001, que surge toda una regulación, ¿no es cierto?, producto de lo que pasó ahí. que parte en Florida, porque ahí fueron a estudiar los pilotitos. Exactamente, pero aparte de eso, Estados Unidos revisa y pasa una serie de leyes y dice, mira, nuestro acceso o el acceso, ¿no es cierto?, a nuestro país va a quedar regulado por una serie de normas, le vamos a dar acceso privilegiado a solamente países que cumplan con esta regla. Y cuando nosotros postulamos, no había ningún país latinoamericano ni cerca de poder ser Mm. admitido, eran puros países fundamentalmente europeos, de primer mundo, ¿no es cierto? Y en el caso de Chile, aparecía, digamos, como un sueño tan inalcanzable como que sigue siendo el único país, nosotros entramos el 2014 y seguimos siendo el único país latinoamericano que ha ingresado. Y aquí yo me quiero detener, porque esto es como ganar la Copa América. O sea, Sí. efectivamente, a veces uno entiende la importancia de las cosas cuando hacen comparativas. Cuando uno, por ejemplo, no ha salido mucho del país, uno piensa en el resto como que está muy bien, pero cuando uno le toca ir, no sé, no sé, Bolivia, a Paraguay. Costa Rica, que me tocó hace poco ir, hace un par de años, y uno ve, por ejemplo, no sé, por la carretera, la costera norte, y uno ve las principales carreteras de Costa Rica, no tienen nada que ver. Entonces, ese contraste nos permite valorar más las cosas. Vamos a ver cómo estamos. Y saber cómo estamos. Y en este caso somos el único país que tiene la visa waiver. O sea, todos los chilenos que se van a Disney y que se meten a la embajada para postular y todo eso, oye, siéntanse orgullosos como chilenos porque estamos en una posición muy privilegiada. A veces nos comparamos con cursos que son de otro lugar o de otro nivel. Nos comparamos a veces con Alemania. Pero si uno se compara con tus compañeros de curso, oye, estamos súper bien, po. En una situación súper privilegiada, si en realidad hoy día postular, ¿no es cierto?, que te toma 15 minutos, con suerte, llenar un formulario y quedas habilitado para viajar por los próximos 2 años a través con el ESTA y toda la cuestión, es algo que ya se lo soñaría en otros países. A uno se le olvida lo que era antes sacar una visa, era ir a hacer una fila cacho. inmensa, a ir Era a la un embajada de cacho. Estados Sí. Unidos, ¿no es cierto? Gente de regiones, tú estabas en Punta Arenas, tenías que viajar a Santiago a una entrevista, era un proceso largo que se demoraba. O sea, es un súper privilegio. Ahora, y por eso yo me acuerdo. Y hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo. No, eso de todas maneras, y por eso, y hay que cuidarlo, déjame tomar de tu frase. Yo me acuerdo que a mí me discutían, me decían, pero es que aquí igual tenemos que entregar información. Y yo decía, pero oye, si tú abres las puertas de tu casa, es lógico que quieres tener un mayor conocimiento de quién está entrando a tu casa. Es una contrapartida natural. Y además Estados Unidos lo pide sobre base recíproca. Lo que nos pide a nosotros es lo que ellos están dispuestos a compartir también con Chile. Entonces, había una cantidad de sesgo ideológico, porque hoy día, claro, vemos el resultado, pero yo me acuerdo que me tocó enfrentar gente de determinados ámbitos que decía, no, esta cuestión implica, digamos, una cesión de soberanía por la entrega de información. Era que no. ¿Quién abre la puerta de su casa sin saber quién entra? No, A ver. absolutamente. Oye, yo que soy más pretencioso, me estoy dando cuenta que soy más pretencioso que Felipe. Si entro a Estados Unidos, pongo la visa y digo, esta la saqué yo. Así me sentiría yo. Felipe, yo creo que es más humilde en esa idea. Con Esto la- fue con un la visa equipo. waiver. Con la waiver, yo digo, esta fue gestión. Oye, pero fíjate que es curioso en eso, que hay mucha gente, la gente más insólita, ¿no es cierto?, que es súper agradecida y me dice, oye, Ah, muy bien. sí, y también quiero destacar una cosa, ustedes me lo preguntaron, porque realmente se decía, pero había todo como un celo, ¿quién va? Esto lo partió el embajador antes que estaba yo, Mm. a mí me tocó, digamos, concluir el proceso, tiene muchos padres, todas estas victorias, digamos, tienen muchos padres, yo no me siento la mamá, digamos, exclusiva ni mucho menos, sí siento, y en esto sí, digamos, sin digamos, Sí, falsa sí, sí. modestia, decir, diga, oye, sí creo que, digamos, empujé harto el carro, pero fue porque me empeñé mucho, se dio la suerte y se dieron las Me circunstancias. encantó. Bueno. Oye, Felipe, tremenda conversación. Qué rico que se haya dado, de las conversaciones más entretenidas, por lo menos que nos ha tocado estar con Matías. Nos preparamos, también nos preparamos, ojo, ahí estudiamos harto de Felipe. Tenemos más preguntas, pero esas las vamos a guardar para otra conversación. ¿Le parece? Muy agradecido, al contrario, muy entretenido para mí conversar con ustedes. Además, como les dije, le dije a Montserrat
que yo soy seguidor del programa, voy siempre viendo, me quedo pegado a los reels y digo, oye, esto es una experiencia de conocer personas, digamos, en un enfoque súper ágil, entretenido, ¿no? Así que muy honrado por la invitación. Muchísimas gracias. Y a todos que nos sigan en redes sociales, que nos escriban a quien quieren tener como invitado, lo vamos a tener aquí también sentado y eso. Tremenda conversación y espero le haya servido a todos. Si Dios quiere, nos vemos el próximo capítulo. Si Dios quiere. Está muy bien. Si Dios quiere. Eso. Que estén bien, nos vemos.